Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado por Fanatics. Ha dado comienzo el Gran Premio de Singapur, un gran premio el cual era bastante esperado debido a, pues por supuesto, todo el hype que se ha creado acerca de uno de nuestros pilotos. Y por supuesto, además es un fin de semana distinto al que hemos tenido habitualmente en las calles de Marina Bay debido a, por supuesto, los cambios que ha habido en el trazado, que os iremos contando cómo ha repercutido un poco, aunque antes de comentaros acerca de este resumen, os tenemos que decir que esta sesión es poco representativa y asimismo lo han comunicado los equipos, que han estado simplemente recopilando datos de muchos cambios que ellos han introducido en sus monoplazas debido a que no son las condiciones que vamos a tener ni para carrera ni para clasificación. Habiéndoos dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo con el resumen a los entrenamientos libres 1 del Gran Premio de Singapur en las calles de Marina Bay, y sobre todo los ojos estaban puestos sobre un equipo y un piloto que sabemos que es Fernando Alonso, el cual ya os hemos comentado que aquí deberían de conseguir rendir bien. Veremos más a lo largo de todo el fin de semana, pero la sesión daba comienzo con muchos pilotos saliendo rápidamente a pista con los neumáticos duros, y además también se veía en el paddock, ya os lo hemos contado en el canal que estaba aquí presente, a Daniel Ricciardo, quien todavía no puede conducir pero ha estado allí presente. Y uno de esos focos, por ejemplo, como sigo diciendo, era Fernando Alonso, que por cierto ya en esta imagen podemos ver que la aleta de tiburón para la refrigeración del motor continúa. Sabemos que esto es algo que regresó en Italia, que no lo llevaron en Zandvoort, que lo llevan desde Canadá y ha regresado para este fin de semana en Singapur. Era uno de los cambios esperados para el equipo, pero finalmente se ha acabado manteniendo. Y los pilotos iban cerrando sus primeras vueltas, pero por supuesto son vueltas todavía muy lejanas a estar al nivel que esperábamos, porque siguen siendo ritmos muy bajos. Y veíamos los primeros problemas para algunos de los pilotos, con un Fernando Alonso que sufría muchísimo con su monoplaza, lo perdía de la parte trasera, pero no solo él, también era Lando Norris, un Norris con McLaren que había muchas ojos puestos sobre ellos porque han sido el equipo que más mejoras ha introducido, hasta 9 mejoras, y realmente en el comienzo de sesión han ido bien, también por supuesto condicionado debido a que ellos han llevado el neumático medio y los rivales todos estaban usando el neumático duro. También vemos las primeras quejas de varios de los pilotos, como en este caso es el de Max Verstappen, hablando acerca de la caja de cambios, que es algo que se suele quejar bastante en los entrenamientos libres, y efectivamente se quejaba en este punto. Todavía ya ni habían ni llegado a pasar los 10 primeros minutos. Pero no eran las únicas quejas que había en el equipo Red Bull, porque Sergio Pérez también le estamos viendo aquí quejarse, decir que le estaba costando bastante en el paso de curva. Pasamos de varias vueltas y vemos a un Carlos Sainz ponerse en primera posición, logrando superar a Lando Norris. Pero fijaros que Leclerc venía marcando morado en el primer sector, efectivamente en cuanto cerró su vuelta, morado también en el segundo, y logró ponerse en esa primera posición, superando a ambos a Lando Norris. Aquí vemos la onboard de Norris, que lograba mejorar brevemente, lograba pasar a Sainz, pero no acercarse a Charles Leclerc, que se quedaba a menos de 50 milésimas de diferencia sobre él. Y venía también un Lewis Hamilton con ese neumático duro para ponerse primero minutos más tarde de que lo hicieran sus rivales. Aquí vemos a un Lance Stroll salir a pista, también lo estaba haciendo en ese momento, a punto de hacerlo Fernando Alonso. Habían tenido bastantes problemas, bastantes cambios de configuración. Aston Martin ha estado probando distintas configuraciones y por eso estaban en este punto en boxes. Pero bueno, luego seguimos viendo a pilotos cerrar sus vueltas, como era en este momento George Russell para ponerse segundo, después de que ahora sí Norris hubiera conseguido mejorar para ponerse en esa primera posición. Vemos a Russell que se ponía a 2 décimas, Norris tenía 8 décimas de diferencia frente a Charles Leclerc. McLaren muchos focos puestos sobre ellos cuando iban pasando las vueltas, porque por esa gran mejora. Sabemos que este fin de semana hay esos cambios en los alerones que deben de ser menos flexibles, por lo tanto podría llegar a ser que McLaren haya acabado siendo más beneficiado. Por supuesto, ya lo hemos comentado anteriormente, tendremos que sacar más conclusiones en siguientes pruebas. También comentaros que Piastri no lleva las mejoras, únicamente las han conseguido meter en el monoplaza de Norris. Se espera que para Japón sí que lleguen la del piloto australiano, pero todavía no se sabe. Prioridad por ahora para Norris en cuanto a las mejoras. Y vemos ya en este punto que llegaban esos primeros neumáticos blandos, con un Pierre Gasly logrando ser el primero en cerrar esa vuelta, poniéndose en segunda posición. Pero no hubo muchas vueltas que se llegaron a cerrar porque apareció el primer lagarto en pista. Sabemos que en este circuito suele haber muchos lagartos, suele aparecer de vez en cuando, y ha habido mucha aparición de él o de ellos, porque no sabemos, por supuesto, si era el mismo o no, pero aquí lo estamos viendo por primera vez, aparecía provocando una bandera amarilla y provocando también
Una radio bastante graciosa porque en 2016 ya apareció un lagarto y Verstappen dijo que era un lagarto enorme y que era un Godzilla, ¿no? Y aquí diciendo, bueno, este parece más pequeño, el hijo de Godzilla. Pero bueno, la sesión continuó en cuanto se marchó también el lagarto, se quitó esa bandera amarilla y ya vamos viendo esos neumáticos blandos cerrando vuelta, como estamos viendo a Hamilton parar en el tiempo en tercer lugar, por detrás de su compañero de equipo, con primera posición para Carlos Sainz, pero estáis viendo ahí que viene Norris en morado en el primero, morado en el segundo sector. Pues efectivamente morado en todo el circuito, poniéndose en esa primera posición 4 décimas de diferencia frente a Carlos Sainz. Pero también venían por la parte trasera mejorando y lograba Charles Leclerc ponerse en primer lugar, seguido muy de cerca por Max Verstappen. No había muchísima diferencia, lo estamos viendo, una diferencia de menos de 2 décimas contra Lando Norris, pero ambos lograban superarle. Para los instantes finales, los dos Aston Martin pusieron esos neumáticos blandos. Pedro de la Rosa confirmó que habían estado únicamente poniendo los neumáticos duros porque no era tan representativo y así conseguían datos. Y a final de sesión sí pusieron ese neumático blando, pero aquí lo estamos viendo a un Alonso que únicamente era capaz de ponerse noveno, a 8 décimas se había quedado del mejor tiempo. También vemos a un Leclerc con ese morado en el primer sector, pero no llegó a cerrar su vuelta para acabar mejorándola. Ya les habíamos comentado que íbamos a ver más lagartos y efectivamente en este punto veíamos el segundo lagarto y no el último. Aquí vemos a un Carlos Sainz que también lo reportaba por radio y ese momento pues bandera amarilla en ese sector y se tendría que ir mucho más lento. Alonso en los instantes finales mejoraba un poco para ponerse en ese octavo lugar, pero mejoraba para ponerse a 6 décimas de Charles Leclerc y ya ningún otro piloto llegó a mejorar su tiempo. Muchos de ellos incluso llegaron a poner que sin neumáticos duros o que sin neumáticos medios para el final de sesión. A falta de 3 minutos para concluir, vimos el tercer y ahora sí, último lagarto de toda la sesión. Como comentaba George Russell, era uno diferente, parecía que era algo más grande, por lo menos así lo veían desde los coches. Y como comentamos, no hubo ningún cambio, no hubo prácticamente acción en estos últimos minutos. Por lo tanto, doblete de Ferrari sorprendente, liderados por Charles Leclerc, seguido por Carlos Sainz. Y en tercera posición cierra Max Verstappen. Muy sorprendente los Ferrari porque no se les esperaba que fuesen a rendir tan bien. Ahora os comentaremos todo eso. Cuarta posición para Lando Norris, que se acaba quedando ahí muy cerca igualmente del piloto monegasco. Quinto para Hamilton, sexto para Russell, haciendo que en cuarto, quinto y sexto estén los 3 pilotos británicos. Séptimo para Checo, octavo lugar para Fernando Alonso, noveno para Yuki Tsunoda, que traen muchas mejoras también al Alfa Tauri y le estamos viendo ahí en esa novena posición, y décimo lugar para Esteban Ocon. Fuera de los 10 primeros puestos vemos a un Lance Stroll en un décimo lugar, Pierre Gasly décimo segundo, Alexander Albon, que sabemos que Williams no se le espera también aquí, décimo tercero, Valtteri Bottas con el neumático medio, décimo cuarto, décimo quinto para Kevin Magnussen, décimo sexto Liam Lawson, 17º para Nico Hülkenberg, 18º para el recién renovado Guan Yu Zhou, 19º para Oscar Piastri, que os decimos que no han traído las mejoras, aunque es mucha diferencia frente a su compañero de equipo, porque el coche es el que tenían en Italia, es decir, no debería de ir tan mal, veremos si simplemente ha sido esta sesión, y en 20ª posición Logan Sargeant. Este ha sido el resumen a los entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur. Vamos a pasar a las conclusiones, no sin antes recordaros el patrocinador de este vídeo, Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Lewis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. Así que ahora sí, vamos a ver estas breves conclusiones que tenemos, porque al final, al haber sido poco representativos, tampoco debemos de sacar muchas conclusiones de esta sesión, tampoco sabemos cargas de combustible ni nada por el estilo, pero os vamos a poner cuáles han sido los ejercicios que han estado haciendo los equipos, que estamos viendo, ¿no? Pues había un Charles Leclerc que puso primero los neumáticos duros y se mantuvo hasta las 11 vueltas, luego puso el neumático blandos, paró en boxes y volvió a salir con ese mismo compuesto, y también luego puso el mismo compuesto de neumáticos duros para el final que había puesto al principio. Misma estrategia
estrategia hizo Carlos Sainz. Verstappen casi lo mismo, lo único que no hicieron una parada con el neumático blando y volvió a salir, simplemente hizo esas 5 vueltas y concluyó. Norris, en lugar de los duros, puso los medios al principio, pero los dos neumáticos medios y los dos neumáticos blandos que salen ahí es el mismo compuesto. Al final vemos que muchos equipos han estado haciendo eso. Vemos a los Aston Martin, que han hecho mucho tiempo con los duros, muchas paradas, porque el neumático duro ha sido el mismo todo el tiempo, y han hecho muchas paradas por cambios de configuración, y luego se mantuvieron 11 vueltas con ese neumático blando, siendo de los equipos que más vueltas han rodado con el compuesto blando, solo por detrás, por ejemplo, de Gasly, que sí que ha llegado hasta esas 14. Pero bueno, esto es para que tengáis una imagen de lo que ha sido más o menos estas estrategias que los equipos han estado llevando. También os tenemos, como siempre os solemos traer en este vídeo, las velocidades punta, aunque realmente no son muy representativas porque este fin de semana dan bastante igual, siguen liderando los dos Williams, pero les veis el tiempo donde están, ¿no? No es igual que el otro fin de semana pasado, donde le dimos más importancia, pero los Williams estaban en la misma posición y mucho más arriba. Efectivamente, por eso, es decir, que al final lo que estamos viendo es poco representativo. Vemos a un Verstappen un décimo. Al final las velocidades puntas no es lo importante aquí. Lo que ya sí que podemos darle algo más de importancia es estos sectores que, como estáis viendo, pues lidera Charles Leclerc todos ellos. Luego también vemos a un Lando Norris que en el primer sector es bastante fuerte, no así ya tanto en el segundo y sobre todo en el tercero, que es donde pierde tiempo. Por el contrario, Russell en el segundo destaca bastante y los Mercedes en general en el tercero también. Estamos viendo ahí las diferencias, ¿no? Vemos a un Alonso que sobre todo el mejor sector que tiene es el tercer sector, es donde consigue sacar más tiempo, eso incluso con esa recta que se ha introducido, que para ellos sería mejor las zonas de curvas. Así que bueno, aquí os dejo todos los sectores de todos los pilotos por si queréis fijaros y ver dónde está cada equipo. ¿Conclusiones que podemos sacar de esta sesión de entrenamientos libres? Bueno, conclusiones muy prontas, pero por ahora Ferrari ha sorprendido muchísimo, porque sabemos que los libres 1 no son tan representativos, pero han liderado los dos pilotos la sesión de entrenamientos libres, con un Leclerc primero y Sainz segundo, y no se les esperaba en esa posición. Incluso Marc Gené en DAZN Fórmula 1 ha dicho después de los libres que estaba mucho más motivado de lo que lo estaba anteriormente, porque llegaban sin muchas expectativas. ¿Podría ser que los cambios que hayamos visto en los alerones y demás les vaya a venir bien a Ferrari? Pues no lo sabemos, por supuesto, todavía, pero desde luego han sorprendido muchísimo en un circuito donde ellos desde Italia vienen avisando de que no iban a rendir tan bien. Por lo menos en estos libres 1 han logrado liderarlos. Y por supuesto, por mucho que hayan incluso salido perjudicados o no, sigue estando Verstappen en una posición muy alta. Ya os lo comentábamos en el canal, que desde luego siguen siendo los favoritos. Le vemos ahí en ese tercer lugar. Tampoco está lejos Sergio Pérez, que se ha quedado a 3 décimas. El grupo de delante está bastante compactado, con desde el primero hasta el séptimo, que es Checo, a 3 décimas. Luego ya el octavo, que es Alonso, sí que está a unas 6 décimas, algo mayor de la diferencia que hay ahí. Muy sorprendente McLaren. Alguien tiene que explicarnos cómo son capaces de llevar este nivel de desarrollo, pero ya no es en comparación con ningún otro equipo. Es que no hay ningún otro equipo que esté siendo capaz de traer tantas y tantas y tantas mejoras. Han traído 3 paquetes de actualizaciones este año enormes, además de cambios casi cada fin de semana, que van desde los 5 hasta los 6 hasta los 7 cambios. Este fin de semana introducen 9 mejoras, 8 de rendimiento general, 1 de rendimiento local. Alguien tiene que explicarnos de dónde están sacando este desarrollo. Es impresionante por parte de McLaren, y las expectativas que hay por ellos desde que se está comentando del paddock es que vayan a estar muy arriba. Veremos dónde están finalmente. En los libres 1 ha quedado finalmente Norris cuarto. Norris es el único que lleva esas mejoras, así que veremos qué es lo que es capaz de sacar Lando en este fin de semana, que era un circuito en el cual a McLaren se esperaba que fuesen a rendir bien, pero todavía tienen que llegar a demostrarlo. Pero es impresionante el nivel de desarrollo que están llevando. Y por otro lado, bueno, podemos también hablar sobre Aston Martin y Fernando Alonso. Aston Martin, según ha confirmado Pedro de la Rosa, ha afrontado esta sesión de entrenamientos libres 1 con poca optimismo. Es decir, ya sabían que es una sesión poco representativa y lo que han hecho es rodar con los neumáticos duros toda la primera parte de la sesión, haciendo muchos cambios de configuración para ver cuál era más efectivo, y luego rodar con un neumático blando.
Veremos cómo rinden, se espera mucho mejor rendimiento de lo que hemos visto en estos libres 1 y asimismo es como ellos también nos lo transmiten, diciendo que desde luego ellos tienen un optimismo muy elevado este fin de semana. Otra cosa es que vayan a pelear por la victoria o no. Ya vimos en el día de ayer a un Alonso también bastante cauto. Así que veremos, yo todavía espero desde luego un mucho mejor rendimiento que lo hemos visto en estos libres 1, que simplemente en estos libres 1 han ido a una estrategia muy diferente al resto y eso es lo que hemos estado viendo. Como digo, tenemos que esperar para ver el rendimiento final. Muy sorprendente cuando hemos visto los sectores, lo hemos ya destacado, muy sorprendente que realmente su mejor sector sea el tercero. Pero bueno, eso ha sido todo por este resumen a los entrenamientos libres 1 del Gran Premio de Singapur. Déjame en los comentarios cualquier cosa que estés interesado por saber, por comentar, porque estaré encantado de saberlo. Nos veremos en el segundo resumen de los entrenamientos libres 2. Por si acaso, si te ha gustado este vídeo, pues dale un like y suscríbete para además estar enterado de todas las noticias del mundo de la Fórmula 1. Si quieres apoyar un pelín más el canal, te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros y si quieres cualquier merchandising de a cualquier equipo de la Fórmula 1, te recomiendo que vayas al enlace que te dejo en el comentario fijado y en la descripción de este vídeo porque tendrás ahí productos 100% oficiales con un 30% de descuento durante todo este Gran Premio de Singapur. Así que ya habiendo llegado hasta este punto, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el segundo entrenamientos libres, en el resumen de los segundos entrenamientos libres.